Hola, buenas tardes en España, buenos días en América Latina. Muy bienvenidos a este encuentro para hablar de educación en Iberoamérica, que es sin duda uno de los aspectos esenciales para la competitividad y el desarrollo de nuestros países y también y mucho más en un momento como el de ahora. He visto que tenemos conectadas a personas de México, todo nuestro cariño por el terremoto que sufrieron ayer. Y permítanme que me presente, soy Nuria Vilanova, presidenta de CEAPI, el Consejo Empresarial de Alianza por Iberoamérica. Esta es una asociación de presidentes de compañías iberoamericanas y trabajamos como think tank para dar a conocer, poner en valor la figura del empresario en nuestros países. Por lo tanto, el tema de responsabilidad social corporativa para nosotros es muy importante, pero responsabilidad social corporativa en una visión moderna que incluye, por supuesto, el compromiso en proyectos de acción social, pero sobre todo, el creer y el invertir en los países para el desarrollo empresarial, que si necesitamos siempre mucho más en estos momentos, la crisis que COVID nos ha abierto en todos y cada uno de esos países. Como os decía, el CEAPI es una asociación de presidentes de compañías de los diferentes países. Nuestro objetivo es crear lazos de confianza, lazos de relación, poner en valor y alentar a las empresas a ese compromiso con el entorno, compromiso con el territorio. Y nos preocupa además y nos ocupa el papel de la mujer en nuestros países y de los jóvenes. Y hay una línea común en el éxito de las empresas, en el éxito de todo lo que la mujer puede aportar a la sociedad y los jóvenes. Y esa línea en común es sin duda la educación, el tema que hoy nos reúne. Para nosotros quiero dar las gracias especialmente a Mariano Jabonero por poder hacer este encuentro en colaboración con la OEI, y dándole las gracias aprovecho para presentar a las personas que hoy nos acompañan. Empiezo por Mariano Jabonero. Mariano es el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, licenciado en Filosofía y en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en el Ministerio de Educación español y en numerosos países iberoamericanos, de la mano de la UNESCO, del PNUD, de la OEA y de la OEI. Gran conocedor de la región y de las necesidades de nuestros países. Es autor de diferentes libros, siempre sobre educación e Iberoamérica, y eso le ha valido, entre otros muchos reconocimientos, la Orden de Alfonso X el Sabio. Tenemos también con nosotros a Ricardo Mayral, rector de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es catedrático de Lengua y Lingüística Inglesa, docente en la Universidad Autónoma de Madrid, y ha estado también como profesor en diferentes universidades en España y en América Latina. No leo toda la lista porque es muy amplia. También coautor y coeditor en importantes editoriales, con un gran número de artículos científicos, y cofundador de un grupo que ha supuesto un avance importante, que es el grupo de investigación Lexicom. También ha trabajado en la plataforma Fungram, que promueve el entorno multilingüe del lenguaje natural y de la neurolingüística. Ha sido presidente de la Asociación Española de Lingüística Aplicada y ha ocupado muchísimas responsabilidades en la UNED.
Vamos también, y sigo el orden alfabético, con Segundo Píriz. Segundo es director académico e internacional de Planeta Formación y Universidades y presidente institucional de Metarred. Segundo Píriz cursó estudios en la Universidad de Córdoba de veterinaria y ha ocupado todos los cargos en la Universidad de Extremadura, incluido el de rector. Como investigador ha participado en 22 proyectos y esos proyectos de investigación han dado lugar, por ejemplo, a una patente de vacuna veterinaria. Ha sido presidente de la CRUE, Conferencia de Rectores y Universidades Españolas, con la que ahora sigue colaborando como el delegado para las relaciones con Iberoamérica. Como no, también tiene diferentes premios. Yo destacaría la Legión de Honor de México y la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Y nos vamos a Colombia con Jaime Alberto Leal, rector de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Ingeniero de alimentos por la Universidad Inca de Colombia, es doctor en tecnología instruccional y en educación a distancia. Doctor honoris causa por diferentes universidades como la de Panamá y Perú, y además también ha colaborado en Oxford y en la Universidad de Rennes en Francia. En la UNAD ha desempeñado también, como hablaba antes de Segundo Píriz, todos los cargos, decano, vicerrector, rector, y también asumió en su momento la dirección de la Corporación Educativa para la Investigación, la Formación y el Desarrollo Personal, CIDEP. Querría destacar que los premios que ha recibido resaltan su labor en algo tremendamente importante para nuestros países, que es el que haya más ingenieros, una profesión que sin duda necesitamos en Colombia y en Iberoamérica. Eso le ha merecido el galardón de la Orden de la Democracia Simón Bolívar y otros también. No querría dejar de mencionar, antes de darle la palabra a Mariano Jabonero, que les invito a todos ustedes a que busquen una publicación que acaba de aparecer, Podium, sobre educación, productividad y competitividad en Iberoamérica. Ahí verán que algunos de los que nos acompañan aquí y Enrique Iglesias, Enrique García, entre otros, nos dan muchas de las claves que seguro hoy van a ser protagonistas de este debate. Muchas gracias. Tan gráfica, descriptiva, y por esa referencia a la revista Podium que acabamos de editar en este momento, en ese proyecto importante de trabajar a favor de la región desde esa alianza entre educación, productividad y competitividad que tiene que ver tanto con el mundo de la empresa, que tú tan vinculada estás, y con la economía de esta región, y más todavía en el momento crítico, el momento que estamos sufriendo una crisis económica gravísima después de la pandemia, en la cual la economía de nuestra región ha tenido un impacto que ha bajado a la situación similar a la de la gran recesión de 1929. No se ha vivido algo parecido en nuestra región. Pero yendo al objeto al motivo de este evento, yo quisiera hacer, digamos, referencia al porqué, un poco desde la OI. Miren ustedes, yo llegué a la OI hace 1 año y medio, y los países de la región me eligieron, mi país España me propuso, me sometí a consenso y a referéndum, conseguí el voto de todos los países. El rector de Colombia, tengo que decir, siempre lo digo con orgullo, que el primer voto que obtuve, además del de España, fue el de Colombia. Es un acto, digo, que tengo gratitud muy fuerte con ese país, que quiero mucho, en el cual viví 4 años además. Y entonces, cuando llego a la OI, me planteo una pregunta que hago a todos los ministros de educación de la región. Y es una pregunta tópica y muy simple. Bueno, ministro, ¿a usted qué le preocupa? ¿Qué es lo importante en esta región, en educación? Y todos los ministros parecían como un disco rayado, todos repetían más o menos lo mismo. Y entre las cosas que repetían, 3 o 4 cosas que repetían,
siempre había un mensaje unívoco y fuerte, y es que la OE se ocupe más de educación superior. Que se ocupe más, que la educación superior es una prioridad, es muy importante, y es muy importante por varios motivos. En primer lugar, porque la educación superior en nuestra región es una oferta educativa que ha pasado a ser de una cuestión de universidades a ser una política pública, que no es lo mismo, una política pública que tiene que ver muy directamente, pero muy directamente con la economía, con el crecimiento, la innovación, el desarrollo, muy directamente. Hay que tener en cuenta que la inversión en investigación que tenemos en América está vinculada prácticamente toda ella a las universidades, lo cual no está bien, pero bueno, hay que tener en cuenta que no se puede hacer ciencia en América Latina ni investigación si no se cuenta con el sistema universitario. Pero más allá de eso, además, es que ha tenido un crecimiento tremendo. Nunca se ha vivido una situación parecida. En América hemos alcanzado, en nuestra Iberoamérica, hemos alcanzado 30 millones de estudiantes de educación superior. Una cifra que es récord histórico absolutamente. En nuestra región tenemos en este momento aproximadamente en torno a 33.700 universidades, de algo que no tiene parangón con ningún otro continente, es algo que es insólito. Es muy asimétrico, es cierto, porque hay países en los cuales la oferta de centros de educación superior es muy limitada, está muy ordenada, y en otros países hay, digamos, una oferta que ha crecido de forma, como decía antes, exponencial. Bien, todo esto tiene que ver básicamente con que hay una parte de la población de nuestra región, que es una clase que eran media-baja, que eran pobres, que han salido de la pobreza y que confían en la educación como vía de promoción y de oportunidades para sus hijos. Y la mejor apuesta de esta población, de esta clase media-baja, antes pobre y ya no pobres, es que sus hijos y sus hijas vayan a la universidad. Creo que ese es un elemento categórico. El 70% de los estudiantes de educación superior de la región, de chicos y chicas, son procedentes de familias en las cuales en sus familias jamás nadie, nunca estudió en una universidad. Es un dato muy llamativo, un dato que digamos que tiene que ver mucho por la apuesta de región, y es una apuesta que es de la ciudadanía fundamentalmente. Bueno, pues en ese contexto hemos también descubierto que el tema de la educación a distancia es quizás el más emergente. El más emergente por circunstancias diversas, pero de hecho la última actividad que hizo la OI de forma presencial fue en la ciudad de Loja, en el cual fue un seminario sobre educación a distancia. Curiosamente, la última actividad presencial fue sobre educación a distancia. Y ahí se puso de manifiesto que el crecimiento de la oferta de educación a distancia en la región es del 73% desde el año 2010. Es una oferta, un crecimiento tremendo, en el cual, digamos, si comparamos con la presencial es el 27%, 27% de crecimiento. La oferta presencial, 72%, 73%, perdón, la oferta a distancia. Son datos que son muy llamativos. Que en algunos países ese crecimiento ha sido muy fuerte, mucho más fuerte. Por caso, digamos, el caso de Colombia, de España, de Honduras, de México, República Dominicana, los cuales ha ido un crecimiento muy fuerte que ha ido del 18 al 14%. En otros países ha crecido menos. El caso de menor crecimiento son los países que son Portugal y Chile. Pero sí que constatamos ese gran crecimiento de la oferta de educación a distancia y junto con ello constatamos una necesidad apremiante e imperiosa, que es el contar con sistemas de acreditación de la calidad. Sistemas de acreditación de calidad que creo que son buenos para todos. Que la oferta de educación a distancia pública o privada en la región cuente con unos parámetros y una garantía de calidad, creo que es la mejor garantía para que ese crecimiento sea sostenible y sea aceptada y valorada por la población. Entonces, ahí hemos trabajado y a partir del seminario que hicimos en Loja hemos trabajado con diferentes entidades y hemos ido avanzando e incluso ya hemos podido producir una guía de calidad, de crecimiento de calidad de educación a distancia que ya hemos difundido, que la conocen ustedes, rectores, y que es una guía, no es la guía. Yo creo que hay que insistir mucho. Este mundo es un mundo de educación superior muy complejo, muy variado, y nadie puede, digamos, otorgarse ningún monopolio sobre él. Es una guía, es un esfuerzo académico que hemos hecho desde la OI junto con otras universidades, de ir produciendo insumos que sean válidos para que las universidades sepan, digamos, cómo pueden mejorar la calidad y cómo pueden acreditar una sostenibilidad. Esa guía está ya difundida y nuestra intención y nuestra ilusión es seguir trabajando en ese horizonte. Asegurar que la calidad de educación a distancia
pública o privada avance y ir aportando insumos concretos y no vivir, que nosotros no es nuestra ilusión ni vocación, vivir de hacer llamamientos, declaraciones, sino es vivir de trabajar junto con todos. Es un medio el medio de educación superior a distancia, en el cual hay una combinación de actores muy importantes, tanto públicos como privados. Cualquiera en este momento es consciente de la oferta que hay de cursos de maestría, de posgrado. En el caso de Segundo Piris, pues él tiene, digamos, en este momento un doble sombrero, diría yo, en cuanto a Planeta, porque Planeta también es titular de una entidad de curso de posgrado de gran prestigio, y creo que es un mundo en el cual la posibilidad de crecimiento es importante, y nosotros la OI vamos a ir respondiendo a ese escenario público-privado que representáis, la Universidad de Colombia, que está aquí presente, la UNED, nuestros vecinos, y aquellos como el Grupo Planeta u otros que en la región que están produciendo contenidos y, digamos, apostando para incrementar la oferta y la oferta de calidad. Por mi parte, esta presentación no quiero ir más allá, creo que es un resumen de ella y tampoco quiero, digamos, entrar a más detalles. La palabra fundamental aquí es la que tenéis los dos rectores y segundo por la parte del Grupo Planeta Agostini, y que creo que podéis aportar algo que es muy interesante porque, insisto, estamos en un momento de crisis por el coronavirus. La salida de la crisis va a ser una salida que apueste mucho más por sistemas híbridos, al menos, de educación presencial a distancia, y en un momento histórico en el cual se está produciendo un muy fuerte crecimiento de la educación a distancia. Las circunstancias hacen de esto un coste perfecto. Creo que es un momento oportuno para que trabajemos juntos y la OI, como ritmo de cooperación educativa gubernamental, con presencia en todos los países de América, desde hace 70 años, pues va a estar ahí trabajando, colaborando y apoyando este tipo de iniciativas en el conjunto de la región. Por mi parte, nada más, y ya, Nuria, te devuelvo la palabra, que ya he hecho, además de un poco de uso, he hecho cierto abuso de ella, pero bueno, son cosas que son gajes del oficio, Nuria. Muchas gracias por tu colaboración y tu apoyo y por vuestra colaboración, de su entidad, que estáis siempre muy cerca de todos nosotros y muy cerca de la red. Muchas gracias. Bueno, yo te agradezco que me vuelvas la palabra, pero solo es para pasársela a Ricardo Mayral. Si os parece, seguimos el orden alfabético en estas primeras intervenciones. Muchas gracias, Ricardo, cuando quieras. Rector Jaime, rector de la UNAD, queridas y queridos amigos que tengo el placer de compartir este webinar. Y querría también referirme y además enviar un saludo afectuoso y de solidaridad a los colegas mexicanos que están, en fin, sufriendo las consecuencias de ese terrible terremoto. Para mí es un placer estar con todos ustedes y además con un tema que me parece estimulante y apasionante, que es hablar de futuro, hablar de retos, y hablar de retos en la educación superior. Recordemos que hace menos de 3 meses en la universidad trabajamos con una visión clara de cuáles eran nuestros retos a corto, medio y largo plazo. La llegada de la crisis, de la COVID-19, una crisis, recordemos, primero sanitaria, pero lo recordaba ahora Mariano, ya social y económica, nos ha golpeado como al resto de la sociedad. Y aquellos claros objetivos de principios de marzo quedaban desplazados por la necesidad de adaptarnos a una nueva situación. Y con la mirada puesta en ese futuro más próximo, cumple preguntarse sobre el papel que tendrá la educación superior en una etapa que podemos ya denominar post-COVID. Es decir, ¿cuáles son los retos de esa educación superior? Miren, más allá de cualquier consideración, sobre todo de esta experiencia de la que salimos, sale fortalecido un modelo concreto de enseñanza. Lo comentaba Mariano Jabonero, ese modelo dual, bimodal, ese modelo que combina la enseñanza online y semipresencial. La necesidad de mantener la docencia, de evaluar a nuestros y a nuestras estudiantes durante la crisis sanitaria, lo ha puesto a prueba y lo ha certificado como el modelo de la universidad del futuro, en el que las enseñanzas presencial y virtual se han de combinar como respuesta a las necesidades y características de la sociedad del siglo XXI. Un modelo que, créanme, y sin duda alguna, va a perdurar en el tiempo. Y si convenimos que el futuro de la universidad es ese modelo online y también semipresencial, es fundamental
dilucidar, reparar en los criterios que deben sustentar ese modelo y que, en mi opinión, podemos resumir en 3 grandes pilares a los que me referiré muy brevemente. La apuesta decidida por la innovación, todo presidido por la calidad y, evidentemente, todo impulsado, un proyecto impulsado o que demanda la colaboración interinstitucional, es decir, un proyecto que tiene que tener una cabida necesariamente internacional. Me voy a referir a la innovación. Miren, la innovación, y cuando se habla de innovar, yo siempre digo, miren, la innovación no supone hacer una réplica de lo ya conocido. La innovación requiere la capacidad para poder anticipar lo que será relevante, esa mirada que trasciende a lo que tenemos en el presente para poder dilucidar o identificar qué será importante en la época en que nos toca vivir. Y ese modelo semipresencial y online, esa metodología, debe ser necesariamente sensible a los avances logrados en disciplinas como, por ejemplo, la inteligencia artificial. Es decir, la digitalización y la innovación educativa es un imperativo en el mundo actual, donde el uso de las tecnologías de la inteligencia artificial ya nos está permitiendo abordar un marco de escenarios de enseñanza y de aprendizaje. En la UNED, en la universidad que tengo el honor de presidir, ya trabajábamos en la utilización de las tecnologías basadas en datos masivos para adaptarnos aún más a las necesidades de nuestros y de nuestras estudiantes. Es decir, la aplicación de minería de datos, de inteligencia artificial, para desarrollar entornos de aprendizaje personalizados, mejorando y haciendo más visible, según las necesidades detectadas, según los perfiles particulares de nuestros estudiantes, nuestra amplia gama de recursos digitales a través del uso de lenguajes de etiquetado semántico. Pero mire, el uso de los datos masivos debe hacerse extensivo no solo a la metodología, sino a la gestión y a la gobernanza. Y con el fin de automatizar y simplificar los procesos administrativos, mejorar la eficacia y la productividad de nuestra institución, haciendo más productiva y eficiente su gobernanza, pero siempre de acuerdo, y esto es importante, con un marco ético, prudente y garantista y contando con la participación de todos quienes forman la comunidad universitaria. Miren, en una sociedad interconectada, nuestras universidades deberán ser capaces de llegar a todos los hogares de sus estudiantes, ampliando el abanico de experiencias y posibilidades de estudio. Siendo ya este objetivo una realidad en el caso de la UNED, deberemos seguir trabajando para fortalecer su papel como elemento vertebrador de la España, lo que se ha denominado la España vaciada, impulsor de ese país urbano en el que tan importantes son la formación a lo largo de la vida y la conciliación. En definitiva, es una apuesta que demanda inversión a corto y medio plazo, pero que incardinará al conjunto de la enseñanza superior dentro de un horizonte de desarrollo hacia una universidad más inteligente, una universidad que sea capaz de adaptar los procedimientos de la inteligencia artificial a los modelos de enseñanza de aprendizaje. Pues bien, esta realidad es desde luego incuestionable. Ese es el primer pilar, la apuesta por la innovación, por esa digitalización que ya es una realidad, como digo, incuestionable. Segundo, la apuesta por la calidad. Mire, cuando hablamos de calidad, evidentemente hablamos de la mejora de las plataformas, haciéndolas más intuitivas y versátiles. Hablamos, lógicamente, de la calidad de los materiales docentes, de los recursos digitales interconectados, de la apuesta por el desarrollo de recursos tecnológicos que den respuesta precisamente a las nuevas necesidades. En este sentido, por ejemplo, nosotros, como saben, la UNED, 155.000 estudiantes, realizamos más de 283.000 exámenes presenciales, que hemos tenido que reconvertir a un formato no presencial. Hemos desarrollado una tecnología que nos permite examinar a nuestros estudiantes de forma no presencial. Pero fíjense, la calidad, además de referirme a la calidad de todos estos desarrollos, a mí la calidad, hablo y quiero referirme a la calidad institucional. Yo creo mucho en una universidad que debe estar cercana a los desafíos de la sociedad. Y me parece importante que cuando hablemos de calidad, hablemos de un tipo de enseñanza que sea capaz de alinear la política universitaria con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, con el fin de que desde la universidad podamos dar respuesta a través de una oferta académica renovada a temas tan relevantes como el cambio climático, la igualdad de género, el acceso a la educación superior, la salud o el consumo responsables, entre otros muchos. Es nuestro deber como universidad pública y agente social de cambio que somos, no lo podemos olvidar, asumir la responsabilidad social y ambiental como ejes prioritarios de desarrollo. Y al hacerlo, fomentaremos dos cuestiones que a mí me parecen absolutamente claves: el espíritu emprendedor y la empleabilidad.
Es decir, la universidad debe ser consciente que la actitud emprendedora es un activo que debe desarrollarse necesariamente en el conjunto de nuestros estudiantes, independientemente de que vayan a desempeñar su actividad profesional por cuenta propia o por cuenta ajena. Es decir, al alinear y al apostar por la calidad institucional de nuestras enseñanzas, al apostar por una universidad cercana a los desafíos de la sociedad, completamente alineada con los documentos que están definiendo el escenario educativo internacional, como la Agenda 2030, fomentaremos dos cuestiones que me parecen absolutamente fundamentales: la capacidad para generar tejido empresarial, para difundir y fomentar el espíritu emprendedor y, en definitiva, para mejorar el entorno y el mercado laboral. Pero fíjense, la calidad, la apuesta por la innovación, todo esto debe ligarse a un escenario y debe ubicarse en un escenario necesariamente con una clara mirada y convicción internacional. Yo he dicho que la internacionalización es un requisito de calidad de este modelo semipresencial, de este modelo dual que ha venido para quedarse. La internacionalización de la universidad es ya un hecho. Yo siempre digo que los grandes proyectos no solo son grandes por la envergadura de los objetivos que representan, sino que son grandes, además de por la envergadura de sus objetivos, porque reclaman la cooperación internacional, la cooperación interinstitucional. Y hoy la internacionalización, la colaboración con otras instituciones es algo que me parece absolutamente fundamental. Pero debemos ir más allá de los programas formativos conjuntos a la integración plena de los profesionales universitarios y personal de administración y servicios en todo tipo de redes, de proyectos y programas internacionales, así como liderar o desarrollar nuestra capacidad para liderarlos. En esta línea, nuestro plan de fortalecimiento de la internacionalización va a favorecer la movilidad de la comunidad educativa, la cooperación transnacional para la innovación y el intercambio de buenas prácticas claves para la mejora competitiva. No lo olviden, estamos en la época de las alianzas. Precisamente uno de los objetivos de desarrollo sostenible apunta hacia la necesidad de la colaboración. Es así como la ciencia ha avanzado, gracias al diálogo. El diálogo, no lo olviden, uno siempre sale más enriquecido, más ilustrado, pero también más humilde. En definitiva, hoy estamos, y de esta crisis aprendemos que el modelo dual, ese modelo bimodal, ese modelo que combina y demanda el sistema online y la metodología online y la metodología presencial, es el modelo que ha venido para quedarse, el modelo que va a perdurar. Y sobre ese modelo debemos asentar en muchas cuestiones, pero tres son las que he querido compartir con ustedes: la innovación, la calidad y la colaboración interinstitucional en un marco internacional. Miren, y termino ya porque son 8 minutos los que tenemos. Si en estos tiempos trufados de posverdad hemos conseguido que los ciudadanos miren de nuevo a la universidad como pilar de su desarrollo, incluso me atrevo a decir de su seguridad, créanme, estamos en la senda correcta. Ahora es crucial que política y ciencia se den la mano, quizá en este momento más que nunca. Muchas gracias. Sí, vamos avanzando con estas estupendas y claras intervenciones y vamos a pasar ahora a Colombia con Jaime Alberto Leal. Gracias, Jaime. Adelante. A ver. Creo que sí, ya está. ¿Me escuchan? Fenomenal. No te vemos, pero te escuchamos fenomenal. ¿No me están viendo? No. Dame un minuto aquí. Porque deberíamos de estar viéndonos. ¿Ahora? ¿Ya? La verdad que no, querido Jaime, pero en cambio te oímos muy bien. Bueno, ¿ahí me están viendo? No. Definitivamente no, pero yo te invito a empezar porque estoy segura que el contenido es tan interesante que lo importante es escucharte.
Bueno, vamos a iniciar entonces. Yo aquí tengo la cámara y no sé por qué no se está transmitiendo, pero la verdad quiero agradecer en primer lugar a ti, Nuria Vilanova, presidente del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, al doctor Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y por supuesto, este agradecimiento no solamente es propio, sino de nuestra comunidad educativa, por esta valiosa invitación que me atrevo a aceptar para efectuar algunas reflexiones que bien podrían enriquecer el ejercicio mismo de la educación hoy en Iberoamérica y, por supuesto, enriquecer el análisis objetivo de la acción educativa en estos días de pandemia. Intentaré cumplir con lo que me han solicitado los organizadores para contarles en esta difícil época de confinamientos obligatorios sobre el quehacer de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, UNAD de Colombia. La UNAD es una universidad pública con casi 4 décadas de existencia y un claro propósito social educativo en el ámbito de crear oportunidades de acceso y permanencia en la formación superior con calidad y pertinencia a miles de colombianos y colombianas en todo el territorio colombiano y por supuesto ello lo hemos logrado gracias a los preceptos claros, pertinentes de la educación abierta y a distancia y de la virtualidad como una expresión de ella, en donde tenemos estudiantes no solamente dentro de Colombia, sino fuera del país. Para todos nosotros es claro que la educación es única en cualquier lugar del planeta y consiste ese propósito en coadyuvar cualificadamente para que un individuo se forme integralmente y, por supuesto, en el afianzamiento de valores que tienen que ser claves para la existencia, como la responsabilidad, la honestidad, la disciplina, la solidaridad, entre otros, que cada proyecto educativo institucional define. Pero también para fortalecer la gama de conocimientos, para aprovechar talentos, competencias y, por supuesto, desarrollar habilidades para que siempre haya un mejor desarrollo del ser, una coherencia con su saber y con su quehacer en lo que para cada quien significa un proyecto de vida. Por supuesto, lo anterior es aplicable a todos los niveles de la educación y transitar por educación nos vale desde niños, implicando un desafío para contribuir al desarrollo perfectivo dentro del proceso continuo que nace con nosotros y debería de morir con nosotros, es decir, una educación perpetua, una educación que nos acompañe siempre, más por nuestra motivación que por una exigencia externa. En este sentido, la Universidad Nacional Abierta de Distancia ha recorrido un valioso camino en el ámbito de la modalidad a distancia y virtual por casi 4 décadas, que le deja la infraestructura humana, pedagógica y tecnológica necesaria para servir en este propósito a nuestro país, pero también a los países de Latinoamérica y del Caribe y por supuesto a Iberoamérica. Porque al final la educación a distancia es una herramienta de inclusión, pero es una herramienta también de calidad y de pertinencia educativa. La UNAD es en la actualidad una universidad estatal de vanguardia en educación virtual y ocupa el primer lugar en Colombia por su cobertura. Sí, no de la UEI, la educación superior. ¿Me están escuchando? Sí, se me escuchan. Ok. Correcto, correcto. Ok. Estaba diciéndoles que la UNAD es en la actualidad una universidad estatal de vanguardia en educación virtual y ocupa el primer lugar en Colombia por su cobertura poblacional y geográfica y por su participación en todos los niveles del sistema educativo: alfabetización, educación básica y media, superior, de grado y posgrado, convirtiéndose así en la primera mega universidad pública colombiana, que sirve a más de 130.000 estudiantes entre sus diferentes sistemas educativos.
En este sentido, nuestra universidad, la UNAD, es hoy reconocida por la UNESCO como una universidad que impulsa las nuevas dinámicas de la educación superior en la búsqueda de la transformación y la movilidad de miles de jóvenes colombianos, favoreciendo su acceso a la educación y su permanencia en ella, mediante el uso intensivo de tecnologías de información, de comunicación, pero también de tecnologías exponenciales en otros ámbitos de las disciplinas, y por supuesto de su aplicación efectiva a través de modelos pedagógicos que tienen que ser apropiados en la evolución de la sociedad contemporánea en el ámbito de la gestión del conocimiento. Porque si hay algo que nos diferencia hoy con respecto al pasado de la educación, que como lo decía muy bien el rector de la UNED, Ricardo Mayral, ya no solamente se tiene que ir sobre la ruta de la tradición, sino sobre la ruta de la innovación. Estamos en una universidad que debe de aprender toda la universidad del mundo a gestionar el conocimiento, más que a transferirlo. Por eso la crisis actual generada por la pandemia permite entender que la virtualidad y el uso de las tecnologías exponenciales son un método válido, siempre y cuando sea riguroso y estratégico, para afrontar problemáticas de la educación y el trabajo, en épocas como las de ahora, de confinamiento obligatorio, pero más aún, para mostrar de manera acelerada la ruta que necesitamos emprender entre todos de transformación educativa hacia lo digital, pero también hacia la combinación con los modelos presenciales, y que eso hay que afrontarlo desde ya, en la institucionalidad educativa del planeta, de cara a los desafíos presentes y futuros de una sociedad que debería ser más equitativa y debería ser más incluyente. En el caso particular de la educación a distancia, la UNAD y otras instituciones hermanas, yo presido la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, AYESAD, en donde está la UNED de España, que fue su precursora, y más de 50 instituciones que hacen educación virtual y a distancia en Iberoamérica. Su valor diferencial como modalidad, de alguna manera tenemos que aprender a circunscribirlo en el esfuerzo que tiene que hacer cada individuo por gestionar la información para convertirla en conocimiento significativo. Ese individuo que tiene que tener intrínsecamente una capacidad para actualizarse y perfeccionarse en esa motivación que requiere y en donde la institución educativa, a diferencia de la educación convencional, cumple un papel clave de planificación exigente y rigurosa en los procesos inherentes a esa formación. De allí que hoy debemos de articularnos de manera incontrovertible a los ejercicios de la autoformación y a la necesaria garantía de la calidad que dé cuenta del impacto logrado en la realidad reconstituida en algo que es consustancial a la educación a distancia, el aprender a aprender, sobre todo de los actores clave. Por lo tanto, la educación a distancia y virtual se instala no en la orilla de la enseñanza, sino en la orilla del aprendizaje, y desde ella se planifica para hacer una necesaria intervención en las motivaciones de cada persona, para asumir nuevos roles, tanto de quien aprende como de quien guía, de quien orienta y de quien motiva. Es decir, un modelo pedagógico diferencial al que estamos acostumbrados, pero a la vez enriquecido con componentes de orden didáctico y tecnológico. Fíjense entonces que la educación a distancia no es solo tecnología. Hay elementos claves de orden didáctico y tecnológico, y en esa concepción de educación a distancia, que muchas veces nosotros interpretamos como lejanía, es a nuestro parecer errónea, ya que nada más cercano a la intencionalidad de la autoformación en la interacción humana entre sujetos que, aunque distantes geográficamente, comparten el mismo entusiasmo por un objeto de conocimiento para aprender a gestionarlo. Lo anterior denota, hasta ahora, la escasa convergencia pedagógica que podría existir entre la educación convencional centrada en la enseñanza y la educación a distancia, descentralizada hacia múltiples posibilidades de aprendizajes. Hablar en tiempos de pandemia de una educación a distancia virtual sin distancias es el mayor fin que tenemos que perseguir toda la institucionalidad educativa, porque finalmente lo que se busca es beneficiar poblaciones mayoritarias que no han tenido oportunidades, y hay que brindarle esas oportunidades de educación sincrónica, asincrónica,
No importa la condición geográfica, económica, de edad, de credo que pueda tener cada quien y que pudieran estar restringiendo el acceso y la permanencia de millones, diría yo, en Iberoamérica, en el escenario de la institucionalidad educativa. Por eso, lo que se ha logrado con la creación de los beneficios de la red Internet y de su expansión en diversas plataformas móviles, permite que los propósitos que estoy dando se acentúen. Es una gran oportunidad, de toda crisis gran oportunidad. Y yo creo que la pandemia ha visibilizado el hecho de que este tipo de educación puede formular estrategias para que múltiples formas de acceso a la información, las personas la aprendan a transformar en nuevo conocimiento. Y por supuesto, la educación a distancia se localiza hoy en la denominada virtualidad. Y esto nos implica a nosotros entonces reconocer que tenemos que generar profundas transformaciones en los roles que desarrollan los actores claves, no solamente los estudiantes, también los docentes, pero que ellos pueden perfectamente y de manera planificada aprender de estos nuevos entornos, ser actores claves de estos entornos, y no solamente en la parte formativa, sino en la parte investigativa también. Por eso la educación virtual hoy es una alternativa real en ambientes educativos para el aprendizaje, que tienen que construir objetos didácticos diseñados para comprensión, aplicación, desarrollo y gestión de conocimiento. Y ya para terminar, decirles a ustedes que la gran diferencia, la finalidad de la educación tradicional y la educación virtual es el uso de las tecnologías, pero también los modelos pedagógicos apropiados. Y por supuesto, nosotros en la institucionalidad educativa tenemos que aprender a planificar ese proceso formativo, esa utilidad de plataformas humanas, de plataformas tecnológicas, para usarlas pedagógicamente dentro de canales de comunicación múltiples que facilitan ese aprender a aprender de quienes se comportan como sus actores fundamentales. Como colofón, la educación virtual, la educación a distancia virtual, no es soplar y hacer botellas. Tampoco es barata si se quiere preservar su alta calidad. Y no se puede ridiculizar como a veces sucede, con el uso simplemente de tecnologías comerciales per se, que para darle éxito a estos propósitos hay que ponerle fines, hay que ponerle propósitos pedagógicos y didácticos a esas tecnologías. Tenemos que incorporarlas con un debido plan de usabilidad, con un debido ejercicio de capacitación y cualificación de los actores, como programas de formación de formadores, para aprender a transformar esos roles. Porque al final de lo que se trata es de crear competencias innovadoras. Estoy de acuerdo con los tres elementos planteados por el rector Ricardo Mayral, en el sentido de la innovación como elemento fundamental, en el sentido de la capacitación que garantice condiciones de calidad exigente para crear competencias innovadoras en el ser y el quehacer de los actores claves de la educación. Y por supuesto, desde allí, entender que la cooperación tiene que estar abierta y tiene que ser solidaria. Y eso es lo que la UNAD de Colombia le ofrece a Iberoamérica con una experiencia de 4 décadas acumuladas en donde hemos aprendido más de los fracasos que de los propios éxitos. Muchas gracias por esta oportunidad y un fuerte y solidario abrazo a los organizadores y por supuesto a todos los participantes. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta exposición y nos vamos ahora a Planeta Formación con su red en todo Iberoamérica con Segundo Piriz. Segundo, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Querido secretario general, amigo Mariano Jabonero, felicidades por la organización de este webinar y por el trabajo que hacéis a favor de la educación y de la cultura en todo Iberoamérica. Encantado de participar con unos ponentes de la categoría de los rectores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el amigo Ricardo Mayral, y de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el amigo Jaime Leal.
y ha sido un placer escuchar sus sabias palabras. Suscribo lo que ha dicho la presidenta de SEAPI, Nuria Vilanova, en el sentido de trabajar a favor de la mujer y los jóvenes en toda Iberoamérica. En el caso de las universidades españolas, como conoce todo el mundo, la mayoría de los estudiantes, de las estudiantes son mujeres. Hay que decir que con carácter general las mejores notas se suelen dar entre las mujeres. Lo que aspiramos ya es que la sociedad acabe reconociendo esta situación y el número de catedráticas se aproxime al de catedráticos y el número de personas que acceden a las primeras posiciones también a nivel empresarial acabe equiparándose entre mujeres y hombres, porque creo que es de justicia. Y me solidarizo también con los amigos de México, porque hablaba al principio en el periodo pre-conexión con Mariano Jabonero de la importancia que tiene lo online para estar en contacto, y ayer vivimos el sismo, como dicen por aquellas tierras de México, en directo. Estábamos haciendo una videoconferencia con Emiliano González Blanco, nuestro hombre de Planeta Formación y Universidades en Ciudad de México, cuando dijo: tengo que salir, suenan las alarmas y tenemos un sismo y tengo que abandonarlo. Por lo tanto, creo que este modelo online nos permite acercarnos todavía más y en ese sentido tenemos que aprovechar muchas de sus ventajas. Miren ustedes, yo creo que los tres modelos de enseñanza en educación superior, la parte de enseñanza presencial, que es el origen de la universidad, la parte online y el sistema semipresencial o blended del que ha hablado el rector de la UNED, también el rector de la UNAD, y del que habló nuestro presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamando, pues es un sistema, el blended, el semipresencial, que irá tomando mayor protagonismo en el futuro. Pero yo quería resaltar que el modelo presencial no se va a perder. Yo creo que ese modelo de primera intención para la mayoría de los estudiantes que a la edad de 18 años llegan a la universidad debe ser un sistema muy importante, porque la universidad no solo es la transmisión de conocimiento, no solo es la cultura, no solo es el estudio, es también la socialización, es el conocimiento, es la experiencia, es en definitiva aprender a vivir, y yo creo que ese modelo presencial es insustituible desde ese punto de vista. Nosotros en Planeta Formación y Universidades, al tener en este momento 20 instituciones, pues tenemos de todo. Tenemos desde las instituciones que son 100% online, como puede ser la Universidad Internacional de Valencia o la Online Business School, a escuelas como EAE o las escuelas que tenemos en Francia, donde la parte presencial es predominante. Eso nos ha permitido adaptarnos mejor a estas circunstancias, pero que no son fáciles. En ese sentido, me gustaría romper una lanza a favor de todos los profesores, de todas las profesoras, de toda la región iberoamericana, que en este tsunami pandémico, en este tiempo de crisis originados por el coronavirus, han hecho un esfuerzo extraordinario para tratar en estas circunstancias sobrevenidas y, como decía el rector de la UNED, no esperadas, pues estar a la altura de las circunstancias y, en definitiva, que los estudiantes puedan seguir formándose. No se ha conseguido del todo, como luego veremos en un estudio del que hablaré al final, pero sí, aunque no se haya conseguido del todo, pues el esfuerzo que han hecho la inmensa mayoría de los profesores, yo creo que es un esfuerzo que hay que valorar y, por lo tanto, hay que felicitarlo por ese trabajo. En el estudio al que me refería, realizado por Borja Carril y hecho en abril, en plena época de confinamiento, se llegan a tres conclusiones fundamentales. En primer lugar, que se está produciendo una aceleración de la formación online. La formación online llevaba una tendencia creciente, estaba la formación presencial de toda la vida, la formación online empezó con un escaso número de estudiantes, pero ha ido creciendo año tras año. Pero lo que ha producido la pandemia, de una forma objetiva, es una aceleración de esta demanda de enseñanza. En segundo lugar, se llega a la conclusión que hay, como no puede ser de otra manera, una incertidumbre tanto en estudiantes y en profesores sobre el futuro inmediato. Y, en tercer lugar, que se produce un cambio estratégico en la movilidad internacional. Hablemos del primer aspecto, hablemos de la aceleración de la formación online. Miren ustedes, en este tiempo de crisis ha aumentado más del 20% la formación de estudiantes para estudiar
online en grados, más del 20%, y más del 50% para estudiar online en másteres. Y además ha aumentado más del 200% los cursos orientados a potenciar las capacidades profesionales. Esta tendencia alcista yo creo que pone de manifiesto el papel que en estos momentos de dificultades para desplazarse, de dificultades y de inseguridades y de miedos, está jugando la universidad a distancia. Pero no todas las instituciones han partido desde el mismo punto, porque las instituciones, digamos, que eran presenciales o básicamente presenciales, tenían un nivel de digitalización bajo, porque transmitían el conocimiento mediante la lección magistral, como se viene haciendo hace 802 años en la Universidad de Salamanca, la Universidad Decana de España y de todo el mundo de habla hispana. Y hay otras instituciones, evidentemente, que tenían un estado de madurez digital alta. El comportamiento, digo, que ha sido distinta, porque las primeras, las que tenían un estado de madurez baja, han centrado sus esfuerzos en digitalizar las clases y las tutorías, crear nuevos contenidos multimedia, hacer ajustes en la web para realizar más y mejores comunicaciones, poner la biblioteca online al servicio de los estudiantes, capacitar desde el punto de vista digital a los profesores y a las profesoras que habían venido dando a lo largo de toda su vida las clases presenciales o montar webinars de soportes e información al usuario. Sin embargo, aquellas instituciones que tenían un grado de madurez digital más alta se han permitido ciertas cuestiones que con carácter general no se pudieron permitir los primeros. Y entre lo más significativo está el reenfoque de contenidos, adaptándose más a la situación actual, y la proliferación de los cursos cortos. Cursos cortos que también va en una tendencia que iba en aumento, que es la formación continua, la formación a lo largo de toda la vida, que en estas circunstancias de precariedad laboral, no olvidemos cómo vamos a salir de la crisis, no olvidemos que muchas personas o van a perder su puesto de trabajo o necesitan una actualización para seguir siendo competitivos en sus empresas y, por lo tanto, van a demandar más de esta formación corta que puede proporcionar la formación online. Y en segundo lugar, estaba la incertidumbre. La mayoría, no sé si la mayoría, un número muy importante de estudiantes presenciales que han tenido que asistir obligatoriamente a las clases online, a pesar del gran esfuerzo que han hecho los profesores, no están satisfechos con la experiencia. Es decir, ha habido un grado de frustración bastante alto, básicamente porque esperaban otra cosa, porque estaban con el chip, con la mentalidad de la universidad presencial y, evidentemente, a pesar del esfuerzo realizado, en muchos casos o en algunos casos no se han cumplido con esas expectativas. Tanto es así que la valoración que hacen de las universidades presenciales en esta circunstancia no ha sido en general muy positiva y sí ha sido mucho más positiva para las universidades que daban la formación online. Y, en tercer lugar, el cambio estratégico para la movilidad internacional. España tuvo en el año 2019, el año pasado, unos 1.200.000 estudiantes universitarios entre grados y máster, dejamos aparte a los estudiantes de doctorado, y de ese poco más de 1.200.000 estudiantes, más de 70.000 eran estudiantes extranjeros. Esto no quiere decir que nuestro sistema universitario español sea un sistema con un número muy alto de estudiantes extranjeros. Yo creo que debemos ir a tener cada vez más estudiantes internacionales y no puedo sino coincidir con las sabias palabras del rector de la UNED en el sentido de que en el siglo XXI las universidades o somos cada vez más internacionales o no seremos universidades. Por lo tanto, tenemos que trabajar para tener cada vez más estudiantes extranjeros. Pero en estas circunstancias, la movilidad, las restricciones de movilidad y el miedo está originando que los estudiantes de otros países tengan más dificultades, incluso la posibilidad de que no le dejen entrar en otros países para esa movilidad. Y es un tema que a través de la enseñanza online
tenemos que solventar. Es decir, tenemos que facilitar a través de la enseñanza online que estudiantes de otros países puedan estudiar en nuestras instituciones. A mí me gustaría terminar con un par de reflexiones. La primera va en el sentido de la brecha digital. A mí me preocupa mucho la brecha digital. Decía Mariano Jabonero antes que más del 60% de los estudiantes en la región iberoamericana forman parte de familias que nunca habían ido a la universidad y es el primer miembro de esas familias que acude a la universidad. Algo muy importante en el sentido y en la creencia de que la educación superior es el mejor camino para que las personas puedan desarrollarse no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Pero ojo que la región iberoamericana es muy grande, que las circunstancias de cada provincia, de cada lugar son muy diferentes y la brecha digital puede excluir de esta formación online, de esta formación a distancia, a muchas personas que vivan en lugares que o bien no llega la cobertura de Internet para poder conectarse o bien no tienen las herramientas básicas para poder acceder a esta formación. Y en ese sentido yo creo que desde las administraciones y desde todas las instituciones se debe hacer un esfuerzo importante para evitar que esta brecha digital excluya o aparte de la educación superior a personas que tengan menos recursos. Y termino con unas palabras de Mariano que también suscribo, que es el efecto ascensor social que tiene la universidad. La universidad en cualquiera de sus modalidades, presencial, semipresencial u online, es el mayor ascensor social de cualquier país, es el mayor elemento de justicia de cualquier país y es el que permite que personas con escasos recursos económicos, si se lo proponen, si se hace un esfuerzo, no solo por su parte, sino también por parte de las instituciones, puedan acceder a la universidad y de esa forma tener una herramienta para poder progresar y para poder desarrollarse personalmente. Por lo tanto, en ese contexto, hagamos un esfuerzo desde cualquiera de las modalidades de la educación superior, la presencial, la online o la blended, para que eso se siga produciendo. Y termino con una idea. Yo creo que al final todos los sistemas conviven. Yo creo que aunque se está produciendo evidentemente una transformación digital inevitable, porque forma parte de toda la transformación digital que vive la sociedad, el modelo presencial seguirá persistiendo y seguirá siendo una pieza clave en la formación universitaria, pero evidentemente hay que aprender a vivir con esa otra parte fundamental que es la enseñanza o 100% online o esa enseñanza semipresencial que permita combinar lo mejor de la enseñanza presencial con lo mejor de la enseñanza online. Los que nos gusta la universidad, los que la vivimos con pasión, los que nos gustan los retos de la educación superior, creo que tenemos planteado un nuevo reto extraordinario, apasionante, pero estoy convencido que con ese trabajo colaborativo al que aludían mis colegas con anterioridad, que colaborando, firmando convenios, compartiendo buenas prácticas y, en definitiva, remando todos en el mismo sentido, conseguiremos ese objetivo, esa misión de la universidad en términos de Ortega y Gasset, que no es otra que aquella de formar a ciudadanos cultos, libres y solidarios. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos justo media hora para el debate y le paso la palabra a Mariano Jabonero para que ejerza de moderador y de provocador, las dos cosas. Bueno, pues yo no sé qué se me da mejor, si moderar o provocar, pero bueno, voy a hacer un mix de una cosa con la otra. Creo que han sido 3 intervenciones brillantes, muy ilustradoras, ilustrativas y creo que muy interesantes. Y lo que voy a hacer es, digamos, una especie de reflexiones que comparto con los 3 y a partir de estas reflexiones, de estos comentarios, que yo creo que enganche porque además me puede interesar o motivar. Lo que decía ahora Segundo sobre la apuesta del ascensor social de la universidad, yo tengo una convicción, y bueno, una convicción que no es gratuita porque he leído algo sobre el tema, y es que la pandemia, la crisis económica va a suponer una pérdida de matrícula
significativa de muchos alumnos, miles de alumnos de esta clase nueva media que han vuelto a su casa y no van a volver nunca a las aulas porque en su casa se va a requerir que trabajen, ayuden a la familia y creo que va a haber una pérdida de matrícula. Pero también estoy convencido que eso va a ser un hecho, digamos, evidente y muy coyuntural. Estoy convencido que de las crisis se sale, digamos, con una apuesta y una mayor fe por la educación. Eso puede ser el efecto inmediato de 1 año, 2 años, y a partir de ese momento que haya, digamos, un incremento de demanda de educación superior en la región muy considerable. Y en ese incremento de demanda de educación superior en la región, creo que el incremento va a ser muy fuertemente orientado a educación a distancia. También no seamos, y creo que todos coincidimos en eso, maniqueos, educación presencial, educación a distancia, creo que conviven las dos modalidades perfectamente, pero lo que va a haber una apuesta y una, digamos, una confianza muy fuerte por educación a distancia por diferentes motivos. Uno de ellos que creo que van a compartir los rectores conmigo, es la capacidad de elegibilidad. Cualquier alumno, cualquier estudiante de cualquier país de la región va a poder elegir oferta educativa de educación a distancia de su país o del de al lado o de otro diferente. Creo que eso abre un escenario distinto por completo, que ya está ocurriendo, que es incipiente, pero que va a tener, digamos, un impacto enorme. Ese ámbito territorial de las naciones, las fronteras, en el caso de educación a distancia se rompe. Es como el virus, no tiene frontera. La tecnología abre espacios y entonces el alumno de Honduras podrá elegir una oferta de educación a distancia en México, el de México en España, el de España en Brasil o el de Brasil en Portugal. Eso es una cuestión que creo que hay que tener en cuenta y valorarlo y me gustaría, digamos, la opinión de los rectores sobre ese tema. También eso puede suponer un efecto que no creo que sería deseable, es una mayor concentración de la oferta. Que la oferta se concentre en algunos países que sean países que tengan, digamos, una gran capacidad tecnológica, académica, para, digamos, generar una oferta para otros países que podrían convertirse en países consumidores de oferta. Es un tema, digamos, que quería plantear en unos términos ya un poco geopolíticos. Y, por supuesto, lo que se ha comentado por parte de todos, la apuesta por educación a distancia, y voy a hacer un juego de palabras que yo utilizo alguna vez, no es la apuesta por educación remota. La educación remota es reproducir en el salón de clase algo que podría ocurrir en otro sitio y con unos recursos muy limitados y pobres, que en algunos países, digamos, son importantes. Y que además pondría de manifiesto algo que estamos constatando, y es que la capacitación, la formación de docentes en cuanto a educación virtual es muy deficitaria en general. Tenemos un grave problema en ese sentido, un grave problema de docentes que manejan mal la tecnología, de forma deficitaria. Hay un estudio que hizo Francesc Pedró de UNESCO sobre el uso de tecnología digital por parte de docentes, que pone de manifiesto que muchísimos docentes apenas utilizan sistemas digitales. Pero además, voy a poner un ejemplo de la OEI. Hoy hicimos una convocatoria de becas para programa de formación para virtualizar actividades lectivas por parte de docentes, y hicimos una convocatoria de becas sacando 180 becas. Pobre de nosotros cuando recibimos miles de solicitudes. La demanda fue desbordante por completo, por lo cual los mismos docentes te están diciendo que usted debe de esto porque esto yo no lo tengo. No lo alcanzo, esto no sé manejar. Pero es otro tema que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que quería plantear es eso, la mayor confianza en la educación, el crecimiento exponencial que puede producirse, la deslocalización, se va a producir una deslocalización a la fuerza, y eso también puede generar que haya, digamos, focos en los cuales desde allí se maneje en buena parte la oferta de educación a distancia, y tiene que ver con el tema, digamos, de la capacitación, de mejorar las competencias de la oferta, que es, como dije en la primera parte de mi intervención, es asegurar, garantizar requisitos de calidad en la oferta de educación a distancia, que es a nosotros en la OEI creo que es el tema que más nos preocupa en este momento y en el que estamos trabajando, y contamos con todos ustedes para seguir avanzando. Y creo que la referencia que ha hecho el rector de Bogotá como presidente de AIESAL es muy interesante. Creo que AIESAL puede y tiene y va a jugar un papel determinante en ese futuro de construir una comunidad de educación a distancia con calidad y con requisitos de confiabilidad. He hecho esta exposición, he tocado varios temas, y a partir de ahí, pues lo que me gustaría es que cada uno de los rectores me rebatiera, me contradijera o digamos, opinara al respecto
desde su punto de vista. Empezamos por Ricardo, el rector vecino de aquí de la OI. Ricardo, tiene la palabra y esperamos tus sabios comentarios. Muchas gracias, Mariano. No, nada más lejos de mi intención que rebatirte, todo lo contrario, que subrayar muchas de las cuestiones que has nombrado. El tema de la elegibilidad, es decir, yo lo plantearía en otros términos, es decir, es que a lo mejor esa idea de campus propio va a desaparecer en el sentido de que podemos ya hablar de campus internacionales. Insisto, estamos en la época de las alianzas. Hoy los grandes programas formativos deben hacerse en colaboración con otras instituciones y en el marco internacional. Yo creo, y siempre, yo tengo una vocación muy internacionalista, creo que las instituciones y las universidades en particular necesitan reivindicar y fortalecer su presencia internacional. Entre otras cosas porque los desafíos son muy grandes, tanto en términos de investigación, lo estamos viendo, fíjate, la interacción hombre y máquina, todo lo que tenemos en el terreno de la salud, etcétera, etcétera. Los desafíos son tan grandes que en ciencia es fundamental la colaboración. La ciencia es proteica, pero además tiene la capacidad de acercar disciplinas. Esa idea de la apuesta por la interdisciplinariedad en las agendas, en el diseño de las agendas de investigación, de nuevo reclaman la cooperación. Es decir, yo esa idea que has nombrado de transgredir las fronteras geográficas, de la geolocalización, yo creo que es algo fundamental. Es decir, porque nosotros hemos impulsado titulaciones conjuntas con otras instituciones. Yo creo que es bueno conocer cuáles son las fortalezas de cada institución y cuáles son las debilidades, de tal forma que podamos colaborar con el fin de articular programas docentes competitivos. Y esto es una cosa que a mí me gustaría, sobre todo, dejarlo para la reflexión. A mí hay alguna vez que me han preguntado: oiga, rector, ¿usted por qué no renuevan la oferta académica? Y yo creo que hay que renovarla. Yo lo decía, que hay que renovarla en línea con lo que nos están diciendo la sociedad, los grandes desafíos que nos marca la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, desde la universidad hay que dar respuesta a esos objetivos, con un fin que yo también subrayaba: fomentar el emprendimiento y la empleabilidad. O dicho de otra forma, ¿qué perfiles profesionales van a ser demandados en los próximos años? ¿Hacia dónde tenemos que mover la oferta educativa? Son preguntas a las que yo, por ejemplo, no tengo respuesta. Puedo intuir por dónde van las cosas. Es decir, estamos hablando de perfiles profesionales que demandan una formación, de nuevo, interdisciplinar. De nuevo volvemos a fomentar el diálogo, la colaboración, la alianza. De nuevo es fundamental, es decir, esa formación interdisciplinar yo creo que va a ser un ingrediente básico de los perfiles profesionales del futuro. Y luego has nombrado una cosa que a mí me parece fundamental y que hemos vivido después de esta pandemia. Claro, que necesitamos formar a los docentes en técnicas, en las nuevas metodologías. Nosotros pusimos en marcha un portal nosotros tenemos el Instituto Universitario de Educación a Distancia, el IUED, que goza de reconocidísimo prestigio, y entonces hemos puesto en marcha muchos tutoriales para personas, bueno, fuera de nuestra universidad, que nos han preguntado, es decir, ¿cómo podemos o cuál es la metodología, cuál es el mejor sistema de evaluación? Porque claro, digitalizar no es subir un PDF, ni muchísimo menos, o convertir unos apuntes en PDF, es algo un poquito más complejo, que requiere, pues eso, una metodología, una formación. Y en ese punto yo creo que tenemos un gran desafío, un gran reto: formar a nuestros docentes en este escenario semipresencial, que de nuevo yo también pienso que todos los escenarios pueden y deben convivir, ¿de acuerdo? Y ese es otro de los desafíos que yo subrayo. Es decir, nosotros desde la UNED, a través del Instituto Universitario de Educación a Distancia, estamos poniendo en marcha cursos, recursos, metodología para que bueno, pues personas ajenas a nuestra institución puedan formarse. De nuevo, insisto, la colaboración, el compartir proyectos, creo que es lo que hace grandes a las instituciones, porque como universitarios lo que nos une es el servicio público a nuestra sociedad, hacer que nuestra sociedad sea un poco mejor. Y será mejor gracias a la apuesta por el conocimiento y la educación. Mariano, no querría tomar más tiempo porque mis colegas seguro que apuntan cuestiones también muy relevantes.
rector de la Universidad Abierta a Distancia de Colombia, tiene la palabra para disentir, compartir o reflexionar sobre el tema. Adelante. Gracias, doctor Mariano. La verdad, yo creo que se trata de afianzar este tipo de comprensiones, ¿no? Y por supuesto, lo que usted ha dicho de lo transterritorial y de lo transfronterizo de la educación virtual, da también la posibilidad de entender tres cosas. Lo primero es que estamos en una época de la humanidad, donde tanto la sociedad del conocimiento como la sociedad del aprendizaje y la sociedad de la información, que son tres expresiones claras en este momento que todos vivimos, pues deberían de convertirse en oportunidades para que la gente pueda tener las opciones de acceso y permanencia en la educación como una herramienta fundamental en la transformación de las condiciones de vida. Pero es claro que, por ejemplo, en América Latina, a diferencia de Europa, hay una alta inclusión educativa, hay un alto nivel de inequidad educativa y, por supuesto, aquí la educación de calidad en muchos de nuestros países se restringe a minorías, no a mayoría. Y una de las cosas que hemos demostrado es que finalmente la educación de alta calidad y de pertinencia se puede desarrollar bajo estos escenarios. Por supuesto, la elegibilidad para este tipo de alternativas, como lo planteabas tú, tienen que estar al orden del día en la medida en que la gente también comprenda el valor y las diferencias sustanciales de este tipo de modelos. No porque la educación no sea una, esa fue una reflexión que hice al principio. Pero por supuesto también es necesario entender que en el progresivo desarrollo de la autoformación hay que dejarle a la gente sembrada la gran capacidad que debemos de tener todos de la educación permanente, de la educación como un continuo. En América Latina, la posibilidad para que las grandes mayorías se eduquen no es tan visible como en Europa. Y por supuesto, aquí la gente en la provincia, la gente en los lugares más lejanos, pues tiene una educación deficiente bajo los modelos convencionales. Por eso la educación virtual y la educación a distancia y los planes de transformación digital en modelos como los nuestros, pues indudablemente son una gran oportunidad. También aquí hay un elemento importantísimo y es la apertura. Muchos de nosotros nos llamamos universidad abierta. Y la apertura educativa tiene también que ver con la apertura de las propias mentes que implican algo que tú dijiste. ¿Cómo se abre la mente de una persona? A partir de comprensiones y luego de comprensiones, convicciones. Y bajo esas convicciones entender que hay muchos modos que hay que superar en el statu quo y en las formas de crear zonas de confort donde particularmente los docentes tendrían la necesidad de entrar a unos programas de formación de formadores para crear estas nuevas competencias. Finalmente diría yo, aquí hay que clarificar, porque hay muchos que no lo tienen claro, si es la tecnología al servicio de la educación o la educación al servicio de las tecnologías. Se supone que es lo primero, la tecnología al servicio de la educación. Pero cuando existen desconocimientos profundos de estos modelos pedagógicos y de estos modelos organizacionales, pues muchas veces simplemente se toma la tecnología como fin y no como herramienta. Creo que ahí hay unos elementos que son claves de abordar y por supuesto esos elementos de capacitación y de formación de docentes son claves a la hora de entender cuáles son los pilares que van a sustentar esa transformación que necesita la educación del planeta, pero mucho más que necesita la educación en Latinoamérica y en el Caribe, en esta parte del planeta. Gracias, director de Planeta Formación, el rector de la Universidad de Extremadura, el amigo Segundo Píriz. Segundo, tienes la palabra cuando quieras. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general. Muchas gracias, Mariano. Bueno, pues contestando a tus primeras
puntos del debate. Yo creo que sí, que efectivamente mediante esta enseñanza virtual cualquier estudiante de cualquier parte del mundo, ya no estamos hablando solo de Iberoamérica, es decir, de Latinoamérica más España y Portugal, sino de cualquier parte del mundo, va a poder estudiar donde quiera, en cualquier universidad del mundo. Por lo tanto, yo creo que es una buena posibilidad para incrementar la internacionalización, y todos los que creemos en ella, pues yo creo que nos podemos felicitar por esta posibilidad. ¿Esto hará que se concentre más la oferta? Bueno, pues daría posibilidad o aumentarían las posibilidades de que se concentrase más la oferta en aquellas instituciones que tuviesen mayor prestigio, o que se pensase que estudiando en aquella universidad uno podría acceder al mercado laboral en mejores condiciones que si estudiase en aquella otra. Pero yo creo que, como decía el rector de la UNED, las alianzas van a ser muy importantes, porque al final también es relevante tener relación con las universidades que están pegadas al territorio. No olvidemos que las prácticas son esenciales, elementos esenciales en la educación superior, y siempre las universidades que están más pegadas al territorio van a tener mayor facilidad para acceder a las prácticas en las empresas, al empleo y para fomentar la empleabilidad. Por lo que respecta a la digitalización de los docentes, yo creo que lo que hay que hacer es acelerar. Creo que los docentes venimos utilizando las herramientas digitales, también los que estamos en formación presencial desde hace tiempo. Yo creo que el campus virtual hoy es utilizado por la inmensa mayoría de los docentes, también por los presenciales, pero evidentemente este nuevo escenario necesita, y estoy de acuerdo con las reflexiones realizadas, pues una mayor capacitación para que, en definitiva, y lo decía Mariano al principio, que esa enseñanza que se dé online, pues que tenga la calidad, que es lo que nos importa, y que, en definitiva, nuestros estudiantes pues tengan un nivel de formación adecuado. Me gustaría muy rápidamente también centrar esta pequeña intervención en la parte del empleo para los jóvenes y para los menos jóvenes, que va a ser uno de los problemas o el caballo de batalla de esta crisis la etapa post-coronavirus. La importancia de la investigación y la importancia de la transferencia. Yo creo que, como decía Mariano al principio de la intervención, la investigación en Latinoamérica está centrada en las universidades, pero también en España 2/3 de la investigación están dentro de las universidades españolas. Hacemos muy poquita inversión en nuestros países a nivel de investigación. España y Portugal estamos en el entorno del 1,2% de nuestro Producto Interior Bruto, y desgraciadamente en Latinoamérica, con carácter general, están en porcentajes más bajos. Yo creo que esta crisis y la necesidad de buscar una vacuna para prevenir a la población de todo el mundo de la enfermedad ha puesto de manifiesto la importancia de la investigación, y me sumo, siempre lo he hecho, desde que he tenido posibilidad de hablar en público lo he hecho, pero aprovecho también esta ocasión para reivindicar un mayor apoyo a la investigación en todo el mundo, dentro y fuera de las universidades. Y termino con la parte de la transferencia. Es la tercera misión de la universidad. Volvemos a citar otra vez a Ortega, y la tercera misión de la universidad es que parte de los resultados de la investigación que los profesores y las profesoras hacen. Hemos de tener en cuenta que los profesores no solo dan clases, o la mayoría de ellos no solo dan clases, también investigan. Pero esta investigación, en mi opinión, tiene que transferirse más al tejido productivo. Y en esa nueva necesidad en la que nos vemos inmersos, de volver a una reindustrialización, sobre todo en aquellos países que hemos perdido una parte importante de nuestro tejido productivo, de nuestro tejido industrial, porque se ha desplazado a otros países donde los salarios eran más bajos y siguen siendo más bajos. En esta crisis también se ha puesto de manifiesto que no podemos depender tanto del exterior, que no podemos depender de que otros fabriquen elementos que son esenciales para, por ejemplo, unas mascarillas que tenían que venir de otros países porque ni siquiera las hacíamos aquí. Yo creo que en ese proceso de reindustrialización, que es una parte importante para generar puestos de trabajo, para que nuestros jóvenes y menos jóvenes puedan acceder al mundo laboral, tiene que jugar un papel fundamental esa transferencia del conocimiento, que desde una buena parte de la investigación que se hace en las universidades pueda revertir al servicio de la sociedad. Y baste, por ejemplo, señalar que probablemente la primera vacuna que salga al mercado
sea nada más y nada menos que la de la Universidad de Oxford. Yo creo que si a alguno le quedaba alguna duda del papel que hacemos y que tenemos las universidades de todo el mundo en el capítulo de la investigación y también en el de la transferencia, pues podemos pensar que el primer antídoto, la primera vacuna para que podamos volver a una normalidad lo antes posible, va a salir de una universidad y va a salir de la investigación que se hace en ella. Muchas gracias a todos, a Nuria, a los dos rectores y, bueno, ya por concluir este webinar, es muy interesante, además ha sido creo que muy de aportación neta de cosas muy claras y creo que muy constructivas. Por mi parte, reiterar para nosotros, para la OI, el tema de educación superior, que antes era un asunto que se tocaba de forma transversal, ha pasado a ser un tema prioritario. Y ha pasado a ser un tema prioritario porque es un tema, digamos, de una política pública muy importante. Hablamos de 30 millones en nuestra región de alumnos de educación superior. Es la cuestión, digamos, es la región del mundo que más ha crecido en cuanto a alumnado. Son cientos de instituciones y creemos que es un ámbito en el cual merece la pena estar y hay que trabajar, pues forma parte básicamente del futuro de nuestra región. Quería hacer una referencia también aquí a una cuestión que a veces se queda soslayada. Y ahí quiero agradecer a CEAPI este espacio, porque creo que tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación en educación, y especialmente en educación superior y también en educación a distancia. Un esfuerzo de comunicación de que aquello que decía que el libro de Jacques Delors, de que la educación encierra un tesoro, que la población, la ciudadanía, comprenda y entienda que esto es un tesoro. Así de claro, así. Esto es una gran ventana de oportunidades. La educación es una ventana de oportunidades y la educación a distancia, con lo que supone el impacto de la tecnología, incrementa, potencia esa ventana de oportunidades. Y creo que a veces esto no se comunica convenientemente. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación, de información, de difundir que esto es muy valioso, que esto es muy bueno, que esto es muy positivo y que esto es, digamos, algo que merece la pena y que es la única vía para superar eso que dice la de PAL, de seguir siendo los países que vivimos la trampa de la renta media, de la cual no salimos. Es ese, escribiendo hace poco, ese horizonte de Galeano que acaba avanzando, pero que el horizonte siempre está más lejos y solamente podemos tener un atajo. Hay un atajo, que es la educación. Creo que la educación superior juega un papel estratégico y la educación a distancia abre infinitas oportunidades. Por mi parte ahí, dejarlo y dejar también el ofrecimiento de la OI a colaborar con todos en este ámbito, como estamos haciendo ya y con total intensidad, dedicación, ilusión y emoción. Muchas gracias, rectores, muchas gracias. Segundo, Nuria, muchas gracias.